Y a las 7:27 de la mañana, perdón, hace 1 grado bajo cero de temperatura, bajó la temperatura aún más. Seguimos en Pasos Perdidos y con Demián Verduga, nuestro analista político, hace rato que venimos hablando de la importancia del conurbano para las próximas elecciones, de la importancia de las discusiones en el peronismo en cara a las próximas elecciones. Por eso estamos en comunicación con Agustín Valladares. Él es titular del Consejo Deliberante de Lanús, y está en toda esta discusión política, así que es interesante escuchar una voz dentro del peronismo sobre todo lo que está aconteciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga te saludan. ¿Qué tal, Fernando, Demián? Muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Bueno, lo primero sería saber cómo ves vos la actualidad del conurbano, digo, más allá inclusive de la interna partidaria, de la política, que también vamos a hablar de eso, pero ¿cómo ves vos en el gobierno de Javier Milei el conurbano y qué pueden hacer desde las intendencias, ¿no?, para paliar un poco la crisis que se vive? Bueno, la realidad es que el conurbano está atravesando un proceso de degradación importante, producto de estas políticas económicas y estas políticas también, esta carencia de políticas de contención, de políticas sociales. Lo vemos en todos los sectores, no hay ningún sector que esté mejor con el modelo de Javier Milei. Los sectores que están más vinculados a la productividad del conurbano bonaerense, ya sea los sectores industriales o los sectores comerciales, están muy complicados, básicamente por los que compiten en la Plaza Nacional, por la caída del mercado interno y también por esta apertura indiscriminada de importaciones. Hace muy poco estuve en una textil que tiene más de 60 años en nuestra ciudad y nos decía que se dedican justamente fabrican frazadas y que el costo que ellos tienen sobre las frazadas es prácticamente el mismo que el que tiene el precio de góndola una frazada importada de China. Claro. También tiene sectores medios, si se quiere los sectores más pudientes, los sectores profesionales, los sectores medios del conurbano bonaerense, que muchos de ellos creyeron en el proyecto de Javier Milei, que creyeron en este discurso, en esta necesidad de que había que ajustarse el cinturón. Muchos de ellos lo hicieron, se ajustaron, salieron de la prepaga, bajaron de categoría la prepaga, sacaron a sus hijos de los colegios, si se quiere, más costosos, privados del conurbano y los pasaron a las parroquiales o a la educación pública. Pero ahora se espera una reactivación que no existe, ¿no? Entonces esos sectores están completamente estancados y frustrados. Y después tenés algo que no había sucedido en el conurbano bonaerense, que tienen los trabajadores en blanco, los trabajadores con derechos, el obrero, digamos, pero con derechos, que laburaba 8 o 9 horas por día, que llegaba a su casa, que estaba con su familia o que iba al club, que hacía derecho a ese ocio, y hasta te diría que si iba de vacaciones, se tenía un auto y agarraba unos mangos. Bueno, eso hoy ya no existe más. Hoy ese tipo viene de laburar, los que logran sostener ese trabajo, y se vuelcan a las economías de las aplicaciones para poder hacerse un mango más, para poder pagar la tarjeta de crédito que la utilizan para comprar alimentos, y no ya para bienes durables o para poder refaccionar el hogar. Y luego los sectores más humildes, los sectores populares, los sectores de nuestros barrios populares, que realmente están muy pero muy mal, porque se estima de que por cada empleo formal que cae, que como bien los datos que se arrojaron no hace mucho, se plantea que prácticamente la desocupación en el conurbano se agudiza y está llegando al 10%, volvemos a los 2 dígitos después de muchos años, que por cada empleo formal que se cae, se estima que se caen 2 o 3 empleos informales, 2 o 3 changas, ¿no? Del trabajo doméstico, la persona que iba y tenía que pintar una habitación, que tenía que arreglar algo. Bueno, eso ya no sucede y la changa empieza a desaparecer. La política social, la contención social, también producto de las definiciones de este gobierno nacional, a pesar del esfuerzo que hacen los movimientos populares, los estados locales, las iglesias, etcétera, esas redes de contención empiezan a flaquear, y los únicos que tienen guita en los barrios más pobres del conurbano son los narcos. Y la verdad es que la ministra Patricia Bullrich, yo no veo a las fuerzas federales ni trabajando, ni caminando, ni desbaratando bandas en los barrios más pobres de la ciudad. Esos narcos son los que financian a los prestamistas usureros, y esos prestamistas usureros son los que generan un círculo muy malicioso frente a la necesidad de la gente, que no tiene otra manera de poder endeudarse, porque ni siquiera están blanqueados para poder acceder a un crédito formal o lo que fuere, y se genera un caldo de cultivo realmente muy pero muy
muy peligroso. Esa es una radiografía sí. real y triste del conurbano bonaerense. Ahora, desde el peronismo, cuando digo desde el peronismo hablo desde la gobernación o desde los municipios, ante un plan de ajuste, que es este, el plan de ajuste, con una perspectiva de no mejora, digamos, sino de empeoramiento hacia el futuro. Desde ese peronismo que gobierna en municipios y en la provincia, ¿qué se puede hacer? Pues también queda atado un poco a ese plan de ajuste. Sí, por supuesto que queda atado. El otro día hablaba con un colega tuyo y me manifestaba cuáles eran las mayores preocupaciones. Bueno, por supuesto hoy, como decíamos, la situación económica se lleva puesto todo porque es la mayor preocupación y que va agudizando y trastocando otras problemáticas. Pero si se quiere, uno le pregunta a cualquier vecino del conurbano bonaerense, de mi ciudad o de las ciudades, fundamentalmente del primer cordón del conurbano y el segundo también, los mayores planteos están vinculados a la obra pública, a las calles y a la seguridad, ¿no? Claro. Dos ejes centrales. Bueno, hoy día hacer 100 metros de hormigón con cordón cuneta, con el desarrollo pluvial para que no se inunde las calles, estás hablando de no menos de $100.000. Y una ciudad como la nuestra tiene 8.500 cuadras, o sea, es prácticamente imposible para un presupuesto municipal. Hay muchos esfuerzos de los estados, del Estado provincial, de los estados locales, sobre todo de los peronistas, porque apoyan la punta del compás en esta problemática, digamos, nos hacen los onzos, se amplían las políticas alimentarias, etcétera, pero es el fuego en un fósforo, ¿no? Realmente no alcanza, y yo creo que a esto, y ahí me parece importante, y es algo que ustedes también de manera recurrente lo plantean, hoy se habla mucho de la unidad, de la necesidad de la unidad del peronismo. Yo creo que la unidad es un punto de partida, pero no puede ser el horizonte. La unidad por sí sola no va a volver a seducir a todos estos sectores de nuestro pueblo que en un momento lo pudimos convocar y que hoy pareciera que nos cuesta demasiado, ¿no? El peronismo, bueno, hoy se cumplen 51 años del paso de la inmortalidad de Perón, y me parece que el peronismo indudablemente tiene mucha historia, tiene un presente sobrio, pero nos falta articular y construir expectativas del futuro, y parece que sumarles ideas. Porque muchos de estos sectores que la están pasando mal, vos le decís, ¿cómo estás mejor o peor que antes? Y te dicen, no, estoy peor. Pero no todos le asocian esta responsabilidad al gobierno. Y eso también se debe a la falta de una alternativa política del peronismo. Si nosotros no somos capaces de construir una alternativa de futuro, difícilmente logremos mover la báscula en este sentido, ¿no? Claro, la pregunta que seguía obvia iba por ese lado, era con este panorama que vos estás pintando, lo que que todos vemos, además lo que está pasando en todo el país, pero en el conurbano en particular, y después ves que está peleando Cristina con Axel, el peronismo en general, ahora pareciera que se está encarrilando la cosa. ¿Cómo ves vos toda esa situación? Vos decís, la unidad como punto de partida. Porque hay otras cosas que ver también. Sí, indudablemente. Yo creo, para no martillarnos los dedos, es que son procesos dentro de todo lógicos, porque estas tensiones son lógicas y esperables, porque si haríamos como si nada hubiese sucedido, como si el 19 o 23 nada hubiese pasado, claro, seguramente ese fingir demencia sería un poco cómodo para la política, porque bueno, vamos a la unidad, todos tenemos un lugar, pero sería realmente muy incompetente en términos electorales y con poco futuro en términos de un proyecto político, ¿no? Sí. De cara a nuestro pueblo. Realmente creo que la unidad es un punto de partida, pero el peronismo hoy carece de audacia. Necesitamos mayor audacia, necesitamos, como diría Simón Rodríguez, ¿no? Sí. Inventamos, berramos. Vos mirá que ayer entrevistamos a Eduardo Tonioli hablando del triunfo en Santa Fe. Mi amigo. Eduardo. Bueno, él sabe lo que decía, porque es un gran ejemplo, Rosario es un gran ejemplo. Bueno, él decía, en Santa Fe ganamos por audacia. Mirá qué casualidad. Porque supimos ser audaces. Para los peronistas del conurbano bonaerense, la verdad que lo de Rosario es una bocanada de aire fresco. No por la cantidad de escaños que pudo haber conseguido y por el triunfo, sino también por electoral, sino por el triunfo político. Claro. Porque ahí hubo una claridad de que cuando la unidad como punto de partida, pero si a esa unidad se le suman nuevas ideas y hacerse cargo de los problemas reales que suceden, sí. ¿No? Nosotros, el peronismo tiene que hacerse cargo de las políticas de seguridad, que es un flagelo que afecta a todos los sectores, pero el que más afecta es al que menos tiene. En este momento tenemos miles de madres que solitas van de la mano con su nene caminando al colegio, tipos que van en bici a ganarse el pan, los que más expuestos están en esta situación, que producto también de esta situación de crisis económica, si se sigue agudizando,
son los que menos tienen. Hay que discutir la política de alquileres, hay que discutir que en los centros urbanos, fundamentalmente el primer cordón, lo único que crece son justamente los centros, producto del negocio inmobiliario, mientras los barrios pobres siguen siendo más pobres y una política de desintegración muy grande. Sí. Hay que tener la mitad de los argentinos, fundamentalmente el conurbano bonaerense, se harán laburar todos los días sin ningún tipo de derechos. Nosotros venimos de una derrota política, no solo electoral. En 2023 le decíamos, si no votan a nuestra propuesta, van a perder los derechos, mientras la mitad de los argentinos, fundamentalmente los que históricamente eran nuestros, los sectores populares, los que se esfuerzan, los que laburan, no tenían ningún tipo de derecho, ¿no? Entonces me parece que el peronismo tiene que poder llevar esto a una propuesta y una política de futuro, haciéndose cargo, siendo audaz y empezando a crear, ¿no? El general Perón nos decía, la política no es una ciencia, no repito un método, es un arte, necesita creación constante. Me parece que el peronismo está carente de esa posibilidad de poder construir nuevas propuestas y hacerse cargo de los problemas reales de la gente. Cuando uno viaja en bondi, en tren o cuando va a una panadería, no se habla de los problemas de la política, se habla justamente de los temas que estuvimos desmenuzando recientemente. Entonces creo que al peronismo le falta esa agenda de futuro y las nuevas generaciones, cómo podemos, y abonando también a la unidad, porque tenemos muy cerca un proceso electoral, necesitamos incorporar nuevas ideas a esa unidad para volver a hacer una propuesta de futuro, porque si no, muchos sectores que creyeron en Javier Milei, sobre todo los sectores populares y de trabajo, están empezando a descreer, producto de este desastre económico, pero eso no se traduce a una incorporación a nuestras ideas, todo lo contrario, quizás se puede traducir a una inasistencia electoral, y eso es lo peor que le puede pasar al peronismo. El tema es que faltan 15 días para el 19 de julio para que se cierren las listas. Recién ahora pareciera que el peronismo, después de la última reunión en La Plata, se estaría encabezando hacia la unidad, pero eso sería, como decías vos, el primer paso. Después, ser audaces, intuyo por lo que decías vos, es meterse en temas que a veces para el peronismo son difíciles, como la inseguridad en el conurbano. ¿Qué otros? Por ejemplo, sí, la inseguridad, la matriz productiva, cómo nosotros generamos representatividad en pibes que pedalean 14, 16 horas por día, que hoy en día hay una oda a la autoexplotación, pareciera, ¿no? Sí. Como nosotros volvemos a representar quizás... diagnóstico de ideas, ¿no? ¿Cómo ¿Quiénes son los descamisados del siglo XXI? ¿Quiénes son los que tienen que meter las patas en la fuente hoy? ¿No? ¿Qué sectores? Hoy el peronismo tiene agenda para esos sectores, tiene propuestas sobre qué sujeto social separa el peronismo para tener vigencia de acá 50 años y construir una Argentina para todos. Me parece, yo no tengo todas las respuestas. Sí, por supuesto, tenemos algunas ideas y en breve estaremos esbozando algunas en algún encuentro que llevaremos adelante acá en el conurbano. Pero es un aporte de un militante, si se quiere, ¿no? Yo creo que el peronismo necesita canales orgánicos para discutir estas cosas y sobre todo para romper ese divorcio que hoy tenemos con sectores que en la retórica decimos que representamos, pero que en la posta, que en la realidad, estamos cada día más lejos. La unidad es un punto de partida, pero ojo, porque puede ser cómodo para la política, pero puede ser incompetente en términos electorales. Nosotros necesitamos de nutrir de ideas a esa unidad y por más que incómodo que sea, necesitamos hacerlo para que el peronismo no pierda la vigencia y tenga esta capacidad de futuro. Pero vos, desde Lanús y teniendo en cuenta la provincia de Buenos Aires, ¿ves dentro del peronismo ese clima de unidad? ¿Se ve? Hay como la situación de crisis, esta situación terrible que vivimos y que no podemos escapar porque todos los días nos pega en la cara. Ustedes antes mencionaban también todos estos indicadores, estos niveles de aumentos, etcétera. Hace tender a la unidad del peronismo, ¿no? Hace tender a, nos tenemos que juntar, esto es un desastre. Me parece que la unidad está encaminada. El tema es que hace 2 años que discutimos todo menos ideas, ¿no? Que discutimos, quién encabeza, dónde se hacen las reuniones. Sí, pues nosotros venimos sosteniendo hace tiempo, nosotros y muchos otros analistas, que no se entiende la pelea de Cristina con Axel. Vos decís, sí, piensan parecido. O sea, no están discutiendo por ideas, están discutiendo por otra cosa. Insisto, yo creo que son legítimas, ¿no?, las tensiones y que venimos, insisto, una derrota política muy grande. Ahora, el 2023 fuimos en unidad y perdimos, es decir, la unidad no alcanza. Claro. Me pareciera que lo que estamos haciendo es nuevamente buscar la unidad como un fin en sí mismo, claro, y juntar a todos los dirigentes que saquen una foto de manera conjunta. Y a los que hacemos políticas nos puede gustar, nos puede parecer interesante, pero eso no se traduce
en volver a generar expectativas en nuestro pueblo. Digamos, es imperdonable que hoy el peronismo, donde peor esté, sean los sectores más jóvenes, que son los más precarizados, los más explotados, los que no tienen laburo. Digo, ¿no? Qué lejos, cuánto nos alejamos, cuánto nos discutimos el ombligo, me hago cargo, nos tenemos que hacer cargo, y qué lejos estamos de los sectores que, si se quiere, nuestra doctrina dice que tenemos que representar, y además es una cuestión ética y moral, producto de la situación que está atravesando la Argentina. Sí. Creo que es importante pegar un volantazo, creo que es importante incomodar en este sentido, y hacerse cargo de estos problemas y construir soluciones desde el peronismo. En estos 2 años no hemos esbozado propuestas de, si se quiere, de la macro, cómo vamos a afrontar este nivel de endeudamiento feroz que nos está llevando Milei con los mismos de siempre, o también cómo nos hacemos cargo de estos problemas que hoy aparecen como preocupaciones centrales de nuestro pueblo, ¿no? Y cómo construimos un proyecto sin hacer oda al déficit, sin hacer oda al desorden macroeconómico, pero fundamentalmente centralizando en el ser humano y centralizando en la necesidad de construir un modelo que sea sostenible y fundamentalmente que tenga justicia social, sí. Porque si no, no vamos para ningún lado. Sí, me parece que con vista a las próximas elecciones de octubre hay como 2 temas, ¿no? Uno, ¿qué hace el peronismo? Todo esto que estamos charlando ahora, la unidad, ser audaces, hasta dónde llega. Y la otra es hasta dónde llega el modelo económico de Milei. Aguanta hasta octubre, explota antes, teniendo en cuenta también la situación de, o sea, ya más allá de los números macro, lo está empezando a sentir la gente. ¿Cómo ves vos los próximos meses? Yo creo que el activo de Milei se centra en 3 grandes cosas, ¿no? La primera es esta falsa plancha del dólar, que sí. Sabemos que es a costa de esta toma de deuda que aún no sabemos cómo se va a pagar. La inflación, ¿no? Este manejo de la inflación, que sabemos sí. Que tiene que ver también porque el gobierno liberal libertario interviene en el precio más importante de una economía, que es el salario, ¿no? No te dejan homologar más de un aumento del 1% mensual. Pero después también se centra, es decir, estas 2 variables no son sostenibles, esto explota, pero también se centra en la falta de alternativa política del peronismo, ¿no? Si nosotros somos capaces de construir una alternativa política seductora a estas 2 variables que naturalmente y lamentablemente van a ir se van a ir horadando y va a terminar explotando, digo, lamentablemente porque las esquilas las sufre el pueblo, no los que se las juntan y se las llevan al exterior, sí. Pero digo, eso va a suceder cuando la gente, cuando nuestro pueblo cada vez mire más enfrente a ver qué hay por la necesidad y por el infierno que se va a ir consumando día tras día producto de estas políticas económicas. Ahí tiene que encontrar un peronismo que acobije y que le diga, es por acá, es construir este futuro, ¿no? Parece que este modelo económico indudablemente no es sostenible, que vamos camino al abismo, pero si a eso no le sumamos una alternativa política, la alternativa no va a ser el peronismo, la alternativa puede ser Galperín. Ojo, ayer hubo un sondeo que los jóvenes en Argentina ven los dirigentes empresariales con mayor prestigio, si se quiere, es Musk, es Zuckerberg, y en Argentina es Galperín. Eso es peligroso, es muy peligroso, ¿no? Porque Galperín desde ese discurso de hablar del informal y hacer esta oda a la autoexplotación, etcétera, le habla a un sector de los que están afuera de la economía que le debería hablar el peronismo, con una política con derechos, con una política con desarrollo, con soberanía. Sí. Y la verdad es que el peronismo ha dejado de construir propuesta, iniciativa, y ha dejado de apoyar la punta del compás ahí. El peronismo fue revolucionario cuando pudo tener una política de desarrollo nacional con justicia social, con inclusión constante. Bueno, me parece que ni siquiera en la retórica nosotros hoy estamos pudiendo dibujar eso. Hablamos mucho de la década ganada, hablamos que fue muy importante y que fue el mejor gobierno, los mejores gobiernos que tuvimos la democracia esta parte, sí. Pero un pibe de 20 años, que iba a votar con 20 años, en 2015 tenía 10. Claro. Y vio, si se quiere, los 2 modelos que había en ese momento, el macrismo y nuestro modelo, que fue del 19 al 23, nuestro modelo fallido que no estuvo a la altura de las expectativas. Bueno, sí. Frente a esa experiencia, eligió un outsider, eligió un tipo que vino y hablaba de casta, que iba a resolver la inflación, que iban a cobrar en dólares y que iba a resolver en seguridad. Claro. Milei creció nuestro déficit, creció nuestras heridas, hay que hacerse cargo de eso. Bueno, ahora como nosotros somos capaces, sin menospreciar a nadie, de construir una propuesta de futuro que lleve a la Argentina a la senda del desarrollo, fundamentalmente con el ser humano en el centro.
Ujú. Y te hago la última, vos sos presidente del Consejo Deliberante de Lanús, se vienen elecciones legislativas, ¿cómo ven las cosas en el Pago Chico? ¿Cómo está esa unidad? ¿Cómo está plantados para las próximas elecciones? Me está entrando una música de fondo. Ah, no, acá no se escucha. Ah, ¿vos te estás tratando de...? Sí, sí. No, dicen que no, ¿eh? A ver, bueno, a ver, fíjense. Bueno, ¿la pregunta la escuchaste? No, me están entrando los ratones paranoicos. A ver, están viendo ahí. Ahí está, ahí está. ¿Ahí se Ahora fue? sí. Ahí se fue. Sí, sí, sí. Igual me gusta el rock, así que estamos bien, estamos bien. No te escuché, perdón. No, te preguntaba que, bueno, hablando del Pago Chico, se vienen elecciones legislativas, vos sos presidente del Consejo Deliberante, ¿cómo están las cosas en Lanús en ese sentido, con vista a las elecciones? Bueno, Lanús está trabajando en un contexto difícil como todos los municipios del conurbano, producto de este ahorque, primero al gobierno nacional y después naturalmente de la caída de la recaudación, ¿no? La verdad es que los vecinos lo primero que recortan también frente a un momento de crisis es el pago de las tasas, ¿no? Entonces eso también se ve en las caídas de las facturaciones. Vos sabés que los municipios, su ingreso está vinculado a la tasa de seguridad e higiene, que centralmente tiene que ver con las facturaciones de las industrias o de los centros productivos. Después, Lanús, venimos de una experiencia muy importante porque nosotros le ganamos al distrito de Grindetti, que fue el candidato a gobernador de Patricia Bullrich, producto de mucho debate y producto de una discusión que nos llevó a la unidad. Nosotros fuimos a las PASO, fue una PASO bastante peleada, con 4 expresiones. Hoy yo fui parte, digamos, a mí me tocó salir segundo, primero por supuesto salió nuestro actual intendente, luego nos acompañaron otras fuerzas políticas, y cuando pusimos la discusión, el debate de los problemas reales de la gente, algo similar, salvando las diferencias de lo que sucedió en Rosario, fuimos capaces de construir una propuesta muy interesante de cara a nuestro pueblo. Me parece que el desafío es sostener eso, es no esquivar las discusiones, es seguir profundizando el debate y la discusión. Hoy el peronismo está en una situación compleja en ese sentido, y en nuestro lugar seguiremos aportando, porque más allá de los cargos que a uno le toque o no le toque ocupar, lo que me parece importante es ser parte de un proyecto político que realmente contemple, integre y seduzca a la gran mayoría de nuestro pueblo. Entonces me parece que el motor que nunca hay que poner es el debate y la discusión política, que se centra en las ideas y no en la rosca. Sí, ahora, pero bueno, no puedo evitar hacer una pregunta sobre la rosca, porque estás parado en la vedette de estas elecciones, que es la tercera sección electoral, como que se puso de moda la tercera, sobre todo, bueno, con la fallida candidatura de Cristina, ahora se habla de Máximo. ¿Cómo está así a nivel tercera sección electoral? No, la verdad es que hay discusiones que se están llevando adelante y que lo vemos también por los medios, ¿no? Que si se quiere son los compañeros que tienen mayor responsabilidad, el gobernador, bueno, vos nombraste a Máximo, Massa, las cosas que trascienden. Uno espera que ahí prime la racionalidad y que se genere los márgenes necesarios para que después en los distritos podamos generar valores agregados a esa unidad, ¿no? Porque, insisto, con la unidad solo no vamos a ganar. Esto es triste, pero es real, digamos, la unidad sola. Lo dijo Cristina en su última entrevista en C5N, ¿no? La unidad es importante, pero si a esto le sumamos algo más, no vamos a poder volver a enamorar a nuestro pueblo. Entonces yo creo, como se ve, como se transmite en los medios de comunicación, que hay una necesidad, que hay una toma de conciencia de todos los sectores, más allá de las tensiones, de los enojos que existen, de que la unidad es un punto de partida, que sin la unidad no vamos a ser competitivos, ¿no? A los militantes nos parece interesante sumarle a la unidad toda esta agenda de futuro, ¿no? Una batería cargada de futuro que nos permita resembrar al peronismo y llevarlo a un horizonte diferente, y de los lugares donde se toca gobernar tienen que ser los mejores ejemplos, justamente, para demostrar que hay un peronismo que sabe lo que quiere y que puede construir políticas de desarrollo con los trabajadores adentro y como protagonistas. Agustín Valladares, titular del Consejo Deliberante de Lanús, muchas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día y estoy a sus órdenes cuando sí lo requieran. Abrazo grande.